Hola, chiques, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Durante las últimas clases estuvimos trabajando rasgos físicos de la Tierra, ¿sí? Estuvimos analizando la formación de los continentes, los océanos. Hoy vamos a estar más dedicados a entender un poco la parte histórica, comenzando a entender la parte histórica y sabiendo puntualmente sobre el tiempo, sobre cómo está ordenado cronológicamente el tiempo y por qué se da de esta manera. El primer orden que tenemos que entender es que estamos en el año 2021, ¿sí? Pero 2021, ¿de qué? ¿Sí? ¿Acaso la humanidad tiene solamente 2021 años? Eso es muy importante que lo preguntemos. Y ahí vamos a ver que este 2021 refiere a la influencia que tenemos de cierto orden, de cierta cultura, de ciertas características de la religión de la mayoría de las personas de, de Occidente, ¿sí? Que tiene que ver con 2021 DC, ¿sí? O sea, después de Cristo. Y ahí vemos como la influencia cristiana, ¿sí? Porque consideramos que empieza el año justo a partir, estamos contando 2021 años justo a partir del nacimiento de Cristo. Esto en todo el mundo que tiene una influencia del mundo occidental cristiano, ¿sí? Que tiene la influencia de todo esto de la cristiandad. Pero las personas que no creen en Cristo, digamos, o que siguen otro tipo de religión, otro tipo de cultura, ¿en qué año estarán? ¿Sí? ¿Seguirán el mismo año también en el 2021? Y vamos a ver que no, que tienen otra forma de ordenarse cronológicamente. Y fíjense, los musulmanes están también, ellos consideran que están en el año 1442, ya que esos comienzan a contar no a partir de Cristo, sino a partir del profeta de ellos, el profeta Mahoma, ¿sí? Y los judíos actualmente están en el 5781, que es donde consideran que se creó el mundo. Para ellos se creó hace 5781 años y siguen contando a partir de ese año. Fíjense las diferencias, ¿sí? Nosotros en el 2021, los musulmanes en el 1442, los judíos en el 5781. Y los chinos también tienen otra forma de concebirlo. Ellos están en el 4718 porque comienzan a contar a partir del primer emperador que creó su calendario, ¿sí? Huangdi creó el calendario de ellos y comienzan a contar de ahí, ¿sí? Por eso tienen 4718 años. ¿Y cuándo empezamos a usar este calendario? Y ahí vamos a ver también la influencia también que tiene la religión y las instituciones que representan la religión cristiana, porque es a partir de 1582 que un papa, Gregorio VIII, decide y establece e impone a todos los países que tengan como religión oficial la cristiandad que sigan el calendario que él pide, ¿sí? Para que haya una ordenación cronológica que no siga solamente un lugar puntual, sino en gran parte del mundo, ¿sí? Y esta forma de ordenar el tiempo va a ser de la siguiente manera. Y ahí vamos a ver también el peso que tiene la religión. Porque se va a establecer un año cero, ¿sí? Pero no es en cualquier punto, sino que ese año cero va a representar el nacimiento de Cristo. Y los años anteriores al nacimiento de Cristo van a ser considerados antes de Cristo, ¿sí? AC. Los años después del cero, o sea, después del nacimiento de Cristo, van a ser considerados después de Cristo, DC, ¿sí? Ahora bien, es muy importante que entendamos que cómo van ordenados los números, ¿sí? Tenemos que seguir un orden y tiene que ver con en los números de menor cifra van a estar más cercanos al cero, ¿sí? Y a medida que van aumentando la cifra, van a estar más alejados, ¿sí? Es más fácil entenderlo esto pensando en una regla. Fíjense, la regla sigue un orden y a medida que la cifra va siendo mucho más grande, se va alejando del cero. Y lo mismo pasa con la regla invertida, ¿sí? A medida que nos alejamos, va a haber un número mucho más grande. Por eso, el año 1000, si tengo yo el año 50, no lo puedo ubicar el año 1000 acá y el 50 acá, sino seguir el orden, ¿sí? El año 50 va a ir antes porque es una cifra mucho menor que el año 1000, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta. Ahí vamos a verlo ahora con ejemplos que se va a hacer mucho más fácil.
Ahora bien, esta forma de dividir los años en antes de Cristo y después de Cristo, como le dije, nos permite ordenar mucho mejor los hechos cronológicos. Pero porque yo, si les pido ubicar el año 3000 en una línea de tiempo, saben que sí o sí va a ser antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué va a ser antes de Cristo? Porque ¿en qué año estamos nosotros? Estamos en el 2021, ¿sí? Sí o sí va a ser antes de Cristo porque todavía nosotros no llegamos al 3000. Y fíjense cómo lo puse, no lo puse cercano al cero, porque hay muchas cifras anteriores más pequeñas que el 3000. Y lo mismo el 2021. Yo no lo puedo poner cercano al cero porque hay 2020 años antes de eso, ¿sí? Para que esté bien ordenado. Pero sabemos algo, que el 3000 sí o sí va a ser antes de Cristo. Ahora bien, si yo les pido ubicar el año 1810, ahí puede haber dos opciones, ¿sí? Puede ser antes de Cristo o después de Cristo. Ahí está el problema, ¿sí? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Cuál corresponde? Porque usted me puede decir, profe, pero yo si lo ubico acá, en antes de Cristo o después de Cristo está bien. Por eso yo, además de decirles que ubiquen el año 1810, les tengo que establecer que sea, tengo que poner a continuación del año, hace o dece, ¿sí? Fíjense, antes de Cristo y después de Cristo. Así cuando hablemos nosotros de un año en historia, es muy importante que yo les diga que es 1810 antes de Cristo o 1810 después de Cristo, porque va a ser totalmente diferente la época, diferente la cultura, la sociedad, la economía, la tecnología, la política, de épocas que pasaron tantos años, ¿sí? De uno y con el otro. Por eso es muy importante que a cada año yo también le ponga antes de Cristo o después de Cristo, ¿sí? Esa es la importancia de que esté ordenado de este modo. Bueno, ¿y a qué siglo corresponde cada año? Porque va a haber épocas como el 3000, capaz que yo les voy a hablar de siglos, capaz que no de años puntuales. Y es muy importante que sepamos a qué siglo corresponde cada año. Bien, ya sabemos que los años se ubican según pertenezcan antes de Cristo o después de Cristo. Y sabemos que los más pequeños se ubican más cerca del cero y los números a medida que son más grandes se alejan del cero, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos saber a qué siglo pertenece cada año? Para eso primero tenemos que aprender cómo se agrupan los años. Sabemos que un año son 365 días o 12 meses. Un lustro son 5 años. Una década son 10 años. Un siglo son 100 años. Y un milenio son 1000 años. Esta es la forma que se agrupan y se ordenan los años, ¿sí? Ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Nosotros en qué siglo estamos? Un error muy común que cuando se les enseña este tema es pensar que como estamos en el 2020, pertenezcamos al siglo XX. Pero en verdad el año 2020 pertenece al siglo XXI. Pensar que el año 2020 es del siglo XX es erróneo. Sí es correcto que el año 2020 pertenece al siglo XXI. Pero ¿por qué esto es así? Imaginemos un bebé que nació el 1 de enero del 2019. ¿Cuándo lograría terminar su primer año de vida? O sea, su primer año de vida es este, ¿sí? El 31 de diciembre del 2019 termina su primer año de vida. Acá está su primer año, ¿sí? Este es el primer año de vida. El 1 de enero del 2020 se va a celebrar que cumplió un año de vida. Este va a ser su cumpleaños, porque cumplió un año de vida. Pero en verdad, ya desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, está viviendo su segundo año con vida, ¿sí? Acá está viviendo su segundo año con vida. Este fue su primer año y este es su segundo año. Aunque este chico, cuando esté acá, a la madre le pregunten cuántos años tiene, va a decir uno, porque cumplió un año. Pero en verdad, este chico ya está viviendo su segundo año de vida, ¿sí? Y acá cuando llegue el 1 de enero del 2021, le van a festejar que cumplió 2 años de vida. Por eso pasa lo mismo con lo que vimos recién del 2020, ¿sí? Uno piensa que está en el siglo XX, no, está en el siglo XXI, porque ya se vivió ese siglo XXI. Les voy a dar otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Si este bebé nace el 1 de enero de 1901, ¿cuándo alcanzaría los 100 años? O sea, un siglo.
los va a alcanzar, llegaría a un siglo el 31 de diciembre del 2000. Ahí lograría, al llegar a esa fecha, habrá vivido 100 años, o sea, un siglo, ¿sí? Vean que de 1901 hasta inclusive el 2000 entra en ese siglo. Muy bien. Ahora les voy a mostrar un video que también explica esto de una manera mucho más interactiva para que les quede bien asimilado. Así como cada mes empieza con el día 1 o día primero, ocurre algo similar con la cuenta de los años. Nuestro calendario comienza en el año 1 del siglo 1 o siglo primero, y el año 0 no se contabiliza, sencillamente porque en esa época no había noción de año 0. Por lo tanto, reconocemos a los años 1 a 100 inclusive como el siglo primero, del 1 de enero del año 1 al 31 de diciembre del año 100, del año 101 al 200, siglo 2, y así sucesivamente, dejándonos por ejemplo al año 1950 no como siglo XIX, sino como parte del siglo XX. Sí, así como se escucha, esta es la dificultad que suele presentarnos la lectura de los siglos. Al final, la dificultad es obtener el siglo correspondiente a cada año. Yo les voy a enseñar una fórmula sencilla que nos va a permitir obtener los siglos sin ningún problema. El primer paso es a cualquier número eliminarle las dos últimas cifras. Miren este ejemplo, 1435. Las dos últimas cifras son 35. Tenemos que, como dice ahí, tenemos que eliminar las dos últimas cifras. Se eliminan. El siguiente paso es verificar si este año no termina en doble cero. Vean que no termina en doble cero. Ahí tenemos la obligación de sumarle un 1. 14 más 1 es 15. 1435 pertenece al siglo XV. Veamos el ejemplo con nuestro año actual. 2020. 2020 es un año que no termina en doble cero, ¿sí? O sea que después de tachar las dos últimas cifras, tenemos que sumarle un 1. 20 más 1, 21. Por eso nuestro siglo pertenece al siglo XXI. Ahora veamos un ejemplo de tres cifras. También tenemos que tachar las últimas dos. Y como vemos, no es un año que termine en doble cero. Por lo tanto, tenemos que el siguiente paso es sumarle un 1. 8 más 1, 9. 823 pertenece al siglo IX. Ahora veamos un ejemplo de dos cifras. Se tiene que tachar los dos últimos números. Al tacharlos, lo que nos va a quedar es 0. Una vez que 0, y como era un año que no terminaba en doble cero, tenemos la obligación de sumarle un 1. 1 más 0 pertenece el 35 al siglo I. Ahora un ejemplo de una cifra. Tienen que hacer lo mismo, tachar. Nos queda 0. Tenemos la obligación de sumarle un 1 porque era un año que no terminaba en doble cero. El año 7 pertenece también al siglo I. Ahora veamos la excepción a la regla, que es en los años que terminan en dos ceros, que es mucho más sencillo. Cuando vean cualquier año que no termina en doble cero, lo que tenemos que hacer es el siguiente paso. Fíjense, el 2000. Tenemos que tachar las dos últimas cifras. Solamente eso. El 2000 pertenece al siglo XX. Ahora veamos el ejemplo del año 1000. Se tacha lo mismo, se tachan los últimos dos y nos queda siglo X. Ahora veamos el ejemplo de tres cifras. 400. Se tachan los dos últimos ceros, las dos últimas cifras, y como terminaba en doble cero, se también queda siglo IV. Fíjense los tres ejemplos. Todos los ejemplos, estos tres ejemplos, terminan en doble cero. Lo único que hay que hacer es tacharles los dos últimos números. Y los números que nos quedan son el siglo que le corresponde. En cambio, fíjense todos los ejemplos que vimos acá primero. Todos estos números no terminaban en doble cero, por lo cual tuvimos que sumarle un 1. Es así como se obtienen los siglos que corresponden a cada año. Ahora bien, ustedes tienen la actividad hacer esto que estuvimos haciendo en el video. Primero me van a ubicar todos estos años en la línea de tiempo. Me los tienen que ubicar tanto los de antes de Cristo como los de después de Cristo. O sea que siempre cuando hagan una línea de tiempo, lo primero que van a tener que ubicarme es el 0, que es lo que nos permite dividir antes de Cristo y después de Cristo.
Como les había dicho, el 0 es como un número imaginario, solamente sirve para ubicarnos bien los tiempos, ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Por eso el año 0 no le tienen que sacar el siglo. Y algo muy importante, cuando me ubiquen los años y después que ustedes tienen que sacarme el siglo, para que les quede prolijo, me ubican los años en la línea de tiempo y una parte más abajo hacen las cuentas de manera más ordenada y prolija, así se les hace más sencillo sacarme los años. Fíjense, el 870 es un año que no termina en doble cero, por eso tenemos que sumarle un 1. Y nos queda que el 870 es parte del siglo 9 después de Cristo. Ahora veamos otro ejemplo, 1700 a.C. Como vemos, termina en doble cero. Lo único que tenemos que hacer es tachar las dos últimas cifras y queda parte del siglo XVII. Esa es la tarea que tienen para esta semana.